Amigos y amigas, dominicanos y dominicanas. Hoy continuaremos, hoy lunes 21, continuaremos con este tema de patria para todos. Este tema nos obliga a nosotros a, en cada planteamiento que vayamos haciendo, tratar de ir buscando las raíces de los fenómenos, de los problemas que planteamos. Por ejemplo, ahora una gran parte del país está detrás del castigo a la corrupción. Excelente, merecido el castigo. Ahora, el problema es perseguir la corrupción, castigar la corrupción, o prevenir la corrupción y preparar las condiciones estructurales para poderla impedir que se produzca y cuando se produzca poderla perseguir y castigar. Y que la gente permanezca todo el tiempo en el lugar asignado cuando le dicte la sentencia. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, estamos actuando un poco desfasado de lo que la lógica del trabajo determina. Por ejemplo, se supone que si queremos castigar la corrupción, tenemos que tener unas estructuras carcelarias que no solamente hablemos de estructura carcelaria física, sino también humana. La gente que van a cuidar y que van a hacer que el castigado cumpla la pena, ¿realmente lo podrá hacer? ¿No se dejará sobornar? ¿La corrupción no lo arropará? Un coronel que gane menos de 30,000 pesos mensuales y esté en una cárcel y le ofrezcan $500,000 de pesos, ¿qué va a hacer? Un policía que también le ofrezcan 20,000, 10,000 pesos para que deje pasar de manera subrepticia la comida, una mujer que entre de madrugada o una salida de madrugada del reo, se va a resistir. ¿Y cómo preparar a ese personal que va a servir de apoyo al castigo de la corrupción? Esa situación hay que investigarla, debe ser parte de nuestra preocupación. Porque nos dice el maestro Sun Tzu en este pequeño libro del arte de la guerra, nos dice que para buscar la solución, para encontrar la solución de problemas, hay que ir a sus raíces. Y ahí podemos encontrar una solución más provechosa que la que nosotros haríamos sin trazar estrategias. Él dice que la estrategia es superior a la violencia y que la inteligencia es superior a la brutalidad. Hay que aprender a pensar en frío. Y en este mismo librito nos dice, nos da un ejemplo de que a Confucio le preguntó uno de sus alumnos que si fuera el jefe de la guerra, ¿a quién nombraría como jefe de los ejércitos? Y él dijo, a un hombre capaz de tirarse al agua con desprecio de su vida o enfrentar a una fiera con desprecio de su vida, de seguro que a ese hombre yo no lo escogería. Yo escogería a la persona que fuera capaz de pensar de manera mejor ordenada, más frío, más calculador. Entonces, los que manejan el sistema no han sido
fríos ni calculadores en la mayoría de los casos y han actuado en contra de la lógica del tiempo. Ahora mismo, esa corrupción que vemos que se está persiguiendo, ojalá que Dios ilumine los propósitos del presidente, ojalá que la señora Miriam Germán, la Procuradora General de la República, no enferme otra vez y termine colapsando con tanta presión de trabajo. Y que la joven Jenny Berenice pueda seguir el ritmo que está llevando y los demás, porque son pocos. Porque es que hay que tener un ejército de fiscales que no solamente sea ético, discreto, sino que sea capaz de instrumentar expedientes que al llegar a donde el juez, para que el juez pueda dictar sentencia después de examinar todas las pruebas que hayan sido obtenidas conforme a lo que establece el Código Procesal Penal, donde todo se haga por el librito, para que el juez pueda condenar más allá de toda duda razonable, como debe de ser, por aquello de indubio pro reo. Las dudas favorecen al reo. Es todo un andamiaje que hay que tener. Pero ¿de dónde viene? Para que nos vinculemos a lo que estábamos hablando ayer, día de la batalla del Matún. ¿De dónde viene este entramado tan confuso que ha permitido que la ineficacia de la estructura de las instituciones democráticas favorezca la corrupción? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo se logró eso? Vamos a hacer un pequeño recorrido desde la batalla del Matún, de la Revolución de Abril, a nuestros días. Si no podemos terminar hoy, porque el tiempo terminamos el próximo lunes, porque el próximo viernes estamos 25 de diciembre y no podemos llevar a cabo estos comentarios, porque la gente está en la chercha navideña. Tampoco lo podremos hacer en la otra semana de arriba, porque estaríamos a primero, día de Año Nuevo, de este viernes que viene en 8. Así será. O sea que en enero es que vamos a poder aplicar siempre el análisis del lunes y el análisis del viernes. Por ahora va a ser solamente los lunes, 2 semanas. Pero vamos a ver qué podemos lograr. Fíjense bien, amigos y amigas. Observen esto. Vivimos en una dictadura y vamos a partir de la dictadura. De 1930 a 1961, 31 años. Donde un solo hombre se hizo dueño del país, Trujillo. Era dueño de vidas y bienes. Murieron más de 50,000 personas en esa tiranía, asesinadas por razones políticas. Y él terminó teniendo 51 pesos de cada 100 pesos que había en el país. Dueño de las tierras, dueño de todo. Y lo hizo a través de instrumentalizar el poder a favor de su provecho personal, de su riqueza personal. Trujillo ya a los 17 años de estar en el poder tenía en esos tiempos más de 100 millones de dólares. Bueno, pero cuando Trujillo lo matan, lo ajustician, comenzamos a vivir un tránsito hacia la democracia y se elige un gobierno el 20 de diciembre de 1962, que es el gobierno del profesor Juan Bosch, que toma posesión el 27 de febrero de 1963. Este hombre vino armado de una estructura mental honesta, de honestidad, de entrega y sacrificio, de apego a la Constitución y las leyes, dispuesto a hacer un tránsito hacia una democracia constitucional efectiva, donde la racionalidad del gasto público que establece el artículo 75 de la actual Constitución se daba en ese gobierno de manera excelente, al extremo de que en menos de 7 meses él llegó a pagar
más del 80% de la deuda, rescataba la deuda externa para tener la independencia económica necesaria para tener independencia política. Pero ese gobierno democrático y honesto no le convenía al amo de la República Dominicana, que son los americanos y quienes habían trazado una línea de seguridad nacional donde había que evitar que el comunismo se expandiera en América, y ya se había dado la Revolución Cubana. Entonces, al producirse eso, la oligarquía nacional, compuesta por los sectores importadores y exportadores, la banca, la iglesia, los mismos norteamericanos que ya en el 1919 tenían el 25% de las tierras, después de que invaden en el 1916 y después que son favorecidos por las leyes de concesiones agrarias del gobierno de Moncáceres, después de haber también llegado a la Convención Dominica Americana de 1907, donde ellos prestaron el dinero para pagar la deuda externa que había con los acreedores europeos. Esos elementos vinculados, la iglesia, los comerciantes importadores y exportadores, la naciente industria dominicana, todo ese grupo se unió y derrocó ese gobierno que podía hacer el tránsito hacia la democracia, hacia la eficiencia del Estado y la racionalidad del gasto público. Al derrocarlo se provoca lo que era subida de un gobierno de facto corrupto, que es el gobierno del triunvirato, y que la corrupción fue un elemento que cohesionó a los militares constitucionalistas, que comenzó con el movimiento de Rafael Tomás Fernández Domínguez. Así fue la corrupción. Cuando leemos e investigamos las conversaciones que tuvo el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, fundador del movimiento constitucionalista, con el coronel Camaño, vamos a encontrar que surge entre ellos la corrupción de la policía, a la cabeza de Belisario Peguero, que era jefe de la policía y que había formado una compañía para que la policía importara y exportara, para que compitiera con el sector comercial del país, donde se había abierto una cantina militar para importar ron barato, perfume y todo, para darle a la jerarquía militar la oportunidad de enriquecerse. Porque los altos jefes militares y policiales entendieron que ellos tenían que seguir la escuela de Trujillo, de ser un militar que manejara el poder político y el poder económico. Eso fue toda una doctrina que ellos llevaron a cabo. Por eso es que la revolución llega para restaurar el orden constitucional y poner a un gobierno honesto, y ellos ponen a los pobres soldados a pelear para ellos conservar esos intereses y esos privilegios que le había dado el triunvirato y que ellos aspiraban a disfrutar sin importarle la suerte del pueblo. Entonces vemos cómo se produce el rechazo a la juramentación de Molina Ureña, como le explicaba anteriormente, el sábado 25 a las 2 de la tarde, y esa resistencia de los sectores norteamericanos representados aquí por la embajada norteamericana, que tenía ahí agregados militares que estaban en contacto con los dirigentes militares dominicanos, hicieron la resistencia hasta que perdieron el 27 de abril, tuvieron que venir ellos, invadirnos, pisotear nuestra soberanía y luego asumir una posición ellos mismos para destruir el gobierno de Camaño el 15 y 16 de junio, como ya le planteé, y terminaron haciendo un acuerdo el 31 de agosto de 1965, donde se firmó un acta de reconciliación dominicana y un acto institucional que fue violado. Y su violación mayor se dio en el momento en que ellos acorralan
al grupo de Camaño en el Hotel Matún con la idea de destruir a esa dirección democrática que encabezaba Camaño, como lo intentaron y fracasaron el 15 y 16 de junio, pues lo reintentaron el 19 de diciembre en la batalla del Matún. Eso tenía un propósito no solamente militar, tenía un propósito político que era, y ahí estamos hablando de la raíz de lo que hay hoy, esas pretensiones políticas era que no hubiera gobierno democrático, sino una dictadura. Al no vencer a Camaño y eliminar esa jefatura constitucionalista, lo que hicieron fue, al final, cuando termina la batalla, comenzar a destituir los jefes, como le decíamos, que sacaron a Bruce Palmer, general norteamericano, a general Hugo Panasco Alvin, brasileño, y que entonces se propusieran sacar del país a los líderes militares que fueron capaces de preparar ese ataque y fracasar. Pero también sacaron a Camaño. Sacaron a Camaño. Y al sacar a Camaño, a Montearache, Héctor Lachapelle y muchos otros militares más que eran del equipo de la jefatura del gobierno constitucionalista, a partir del 22 de enero, la batalla termina el 19 de diciembre, pero ya en ese mes se hace todo un entramado para sacar tanto a los militares que eran culpables sin castigarlo, como a los militares democráticos, defensores de la soberanía nacional. Al sacarlo, dejaron el campo abierto en el país para montar una estructura política que todavía hoy pervive. Todavía hoy. La corrupción que tenemos hoy es hija de la corrupción que se quiso instalar en el gobierno del triunvirato cuando se derrocó el gobierno honesto del profesor Juan Bosch. Y cómo se han acomodado los partidos políticos a ese criterio caudillista, trujillista, hasta el día de hoy, para producir la sistematización de la corrupción en la República Dominicana. Todo un entramado de la estructura del Estado que si no hurgamos, si no buscamos las raíces del problema, no vamos a encontrar la solución. Porque recordemos que Salvador Jorge Blanco en el 1986 comenzó a ser perseguido por Balaguer. Y estamos hablando de 34 años atrás, y la corrupción siguió después. Porque era Balaguer quien lo estaba persiguiendo, quien había dicho que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, de tanta corrupción que hubo, y quien en 12 años de su gobierno murieron más de 11,000 personas por razones políticas. Eso permitió crear las condiciones que hoy tenemos. Vamos a hablar de eso el próximo lunes 27, porque ya hemos dicho que el próximo viernes no podemos porque es día de Navidad. Pero el lunes 27 vamos a continuar para encontrar la raíz del problema que tenemos hoy con la corrupción y la solución que da la ley. Porque la Constitución de la República y la ley 33-18 y la ley 15-19 presentan las condiciones para resolverlo, y otras leyes, la ley de contratación, etcétera. Eso lo vamos a ver el lunes 27. Mientras tanto, sigamos pensando firmemente en que podemos tener una patria para todos. Eso es posible, pero es pensando en que hay que conocer la historia, la Constitución y las leyes. No todas, pero por lo menos una parte. No podemos seguir siendo indiferentes a la historia nuestra. Porque vivamos bien, seamos profesionales, tengamos un buen empleo o buenos ingresos privados, pensemos en el país. Porque un día vamos a despertar con los ríos secos, con las montañas desérticas. Se nos ha dañado el medio ambiente
mientras los sectores de poder se mantuvieron conformando y desarrollando su ambición, mientras destruyen los dones que Dios nos ha dado, los dones que la naturaleza ha aportado. Así que mantengámonos pendientes a esto. Les recomiendo que le den escuchen de nuevo lo que hablamos en el primero y el segundo comentarios. Este es el tercero, sobre la batalla del Matún. ¿Cómo esa batalla nos dice a nosotros qué es lo que perseguía la superestructura de poder, los sectores legitimantes de la época, que todavía le están dando grandes resultados? Vamos a verlo el lunes 27. Gracias por sus atenciones y nunca olviden que la patria debe de ser para todos, pero solamente haciendo lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. La sirena de la libertad, cual clarín que